tener en cuenta siempre cuál es la causa de muerte que va a tener un paciente con trauma abdominal. A nosotros siempre en la sistematización de la atención del trauma tenemos que pensar cuál es la causa de muerte, ¿no? Y nosotros tenemos que estar listos para hacer una evaluación, un diagnóstico, un tratamiento y una reevaluación. Y el manejo siempre es así, ¿no? Eso lo hemos visto en los simulacros que estamos haciendo ahora con vía aérea, pero en realidad hablamos del ABC de todo, pues, ¿no es cierto? En todos los grupos, la verdad que los grupos que han dado esta semana lo han hecho bien, ¿no? Y espero que esta semana también sigamos con esa misma hermenéutica. Entonces, lo que tenemos que aprender es a protocolizar la sistematización del diagnóstico y del tratamiento, ¿ya? Eso tiene que ser una regla, un protocolo. Acá podemos observar un paciente que tiene una evisceración, ¿no? Que probablemente a nosotros nos puede impresionar probablemente, ¿no? Eh, porque vemos las vísceras fuera del abdomen, ¿no es cierto? Sin embargo, las vísceras fuera del abdomen puede ser que no sean una causa de muerte, o sea, al menos rápida, ¿no? Pero sí una hemorragia interna como la tenemos en el paciente que está aquí al lado, ¿no? Este paciente que está aquí al lado está con una hemorragia interna, ¿no? Y esta hemorragia interna, pues la verdad que está por matar a este paciente. ¿Y cómo llega a matar una hemorragia interna a un paciente, ¿no? Con trauma abdominal, ¿no? Estamos hablando de que este paciente, pues lo que va a tener es una hemorragia interna que lo va a llevar a un shock. Aquí podemos ver que este paciente llega en el periodo de pandemia. Fíjense ustedes que como ustedes pueden ver, tiene una herida punzocortante, varias heridas punzocortantes en la región lateral del abdomen, ¿no? Y el paciente a la palpación tiene dolor, está pálido, está taquicárdico, ¿no? Entonces, estamos frente a un paciente con un shock hipovolémico hemorrágico. La palpación es fundamental en la evaluación, pero también los signos vitales del paciente, ¿no? Vemos también que la ropa está manchada con sangre, ¿no? Con bastante sangre, fíjense ustedes ahí, ¿no? Está con apósito. Este paciente viene ya referido de un centro de segundo nivel donde no podían hacer la atención, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que marca el ATLS, ¿no? Que es el soporte vital avanzado del trauma? Primero, identificar las lesiones anatómicas del abdomen que son críticas en la evaluación y el manejo de pacientes traumatizados. Reconocer al paciente que está en riesgo de lesiones abdominales y pélvicas basado en el mecanismo de la lesión. El mecanismo de la lesión es importante, sí es bastante importante, porque nos indica qué lesiones aparentemente puede tener el paciente, tanto en un trauma abdominal cerrado como en un trauma abdominal abierto. Identificar los pacientes que requieran consulta quirúrgica y posibles cirugías y o intervenciones angiográficas. ¿Por qué es importante identificar este grupo de pacientes? Porque a nosotros al identificar este grupo de pacientes, nosotros vamos a entender que la atención tiene que ser rápida. Cuando hablamos de intervenciones angiográficas, normalmente estamos hablando de embolizaciones que se puede hacer en algún tipo de trauma abdominal, como el trauma hepático, el trauma pélvico. ¿Qué son las embolizaciones? Es un tratamiento endovascular donde el endovascular va a entrar por vía fluoroscópica por un vaso y va a ir a embolizar un vaso que esté sangrando, ¿no? Y obviamente los centros del mundo que tienen esta atención, pues es una de las alternativas, ¿no? Por eso es que hablan de intervenciones angiográficas, ¿ya? Utilizar los procedimientos diagnósticos apropiados para determinar un paciente tiene una hemorragia en curso u otras lesiones que puedan causar morbilidad, mortalidad tardía, ¿no? Hablamos de la morbilidad y mortalidad tardía cuando tenemos perforaciones de intestino, de colon, ¿no es cierto?, que van a llevar a una infección y a la muerte del paciente. Entonces, la muerte rápida en un trauma va a ser por una hemorragia, ¿no es cierto? La muerte lenta va a ser por sepsis, ¿no es cierto? Por la presión de un intestino que puede ser grueso, delgado o estómago o cualquier parte del tubo digestivo. Describir el manejo agudo de las lesiones abdominales y pélvicas, también uno de los objetivos importantes, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como tratamiento? Primero el diagnóstico y luego el tratamiento. Obviamente depende qué nivel yo tengo, ¿no? Si es un nivel 1, un nivel 2, ¿no? En qué nivel yo me encuentro, ¿no?
Fíjense ustedes que acá es importante conocer la anatomía, ¿no? La anatomía del abdomen es importante, ¿no? Es una cavidad que se encuentra con límites superiores, límites inferiores, límites posteriores, límites anteriores, ¿no? Es una cavidad que contiene los órganos abdominales, pero estos órganos abdominales también tienen un pedículo vascular, ¿no es cierto? El hígado, el vaso, el intestino tienen un pedículo. ¿Qué es el pedículo? Es donde va la irrigación del paciente, ¿no? Esta irrigación es importante, ¿no? Que se pueda hacer a los pacientes, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque yo tengo que entender que tengo que saber los límites, ¿no? Por arriba tengo un límite que se llama un límite con el diafragma, ¿no es cierto? Que prácticamente estamos a nivel probablemente de la C6, ¿no? Del intercostal 6, ¿no? Más o menos, pero obviamente tenemos el diafragma es como un paraguas, ¿no es cierto? Entonces tiene una parte, una cúpula, ¿no? Y tiene una depresión, tanto anterior como posterior. Entonces una lesión en la parte superior, de repente puede causar una lesión de pleura, pero al mismo tiempo una lesión del hígado, ¿no? Si es el lado derecho. Si es el lado izquierdo, una lesión de pleura y una lesión del vaso. Entonces hablamos de que esta área, por debajo de las tetillas y hasta el reborde costal, se llama de un área que se llama de transición, que se llama área tóraco-abdominal, donde las lesiones pueden ser aquí tanto torácicas como abdominales, tanto un trauma abdominal cerrado como un trauma abdominal abierto. Por detrás de la cavidad abdominal está el retroperitoneo, ¿no? Que alberga ciertos órganos que son importantes, que ustedes los conocen muy bien, como la aorta, la cava, el duodeno, ¿no es cierto? Parte de, o sea, la cara posterior del colon ascendente y del colon descendente, ¿no? Y obviamente acá pueden haber lesiones nerviosas también, lesiones vasculares, ¿no? Y también perforaciones del intestino cuando tenemos una lesión de la parte posterior. Por eso que es importante, cuando hablamos de la evaluación debe ser anterior y debe ser posterior, ¿no? Debemos identificar todas estas áreas, ¿no? Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta la anatomía que nos tiene que ayudar. Los mecanismos de lesión, si es un trauma abdominal cerrado, si es un trauma abdominal abierto, la velocidad de la cinética del trauma es importante para que nosotros entendamos que va a haber una lesión, ¿no? Intraabdominal, que esta lesión puede ser por muchas veces desaceleración. El paciente va yendo a una velocidad intensa, un golpe frontal, el paciente queda, pero sus órganos siguen viajando a esa misma velocidad, ¿no? Y eso puede ser cuando hay un choque frontal, un choque lateral, ¿no es cierto? O un aplastamiento. Entonces tenemos lesiones por compresión, tenemos lesiones por colisión lateral, tenemos lesiones por aplastamiento, tenemos lesiones con lesiones de víscera hueca o lesiones de pedículo o lesiones del hueso pélvico, ¿ya? Cuando hablamos del trauma toracoabdominal tenemos que entender que nosotros también por la parte inferior tenemos la pelvis, ¿no es cierto? Estos reparos anatómicos son importantes tanto para la evaluación del médico como también para el abordaje quirúrgico, ¿no? Y los tenemos que tener presentes siempre, ¿no? Los puntos óseos son por encima, tenemos nosotros la apéndice sifoide, tenemos el reborde costal y por debajo tenemos las crestas ilíacas, el pubis, ¿no es cierto? Que nos va a identificar lesiones importantes que nosotros vamos a tener en el paciente, ¿no? Como también lesiones que pueden aparecer por el uso del cinturón de seguridad, donde el paciente hace un choque frontal y el paciente, el cinturón, pues le comprime el abdomen, dejándole un tatuaje, como podemos ver en el paciente que lo podemos ver acá arriba. Y obviamente también una lesión, por ejemplo, de Schenck, que es una fractura de, de los huesos lumbares, probablemente también pueda repercutir con una lesión intraabdominal, ya que estos órganos han sido comprimidos o han sido aplastados, ¿no es cierto?, debido a la velocidad. Hablamos también de los traumas penetrantes que pueden ser por arma blanca, por arma de fuego, ¿no? Como el caso que vimos al comienzo, que era por arma blanca, ¿no? Para el médico, lo importante y una de las competencias que yo debo aprender como médico general, ¿no? Para la atención de emergencia, signo de shock. ¿Y cómo voy a hacer eso? Obviamente usando el FAS, ¿no? El FAS es la ecografía abocada al trauma, ¿no? Nosotros hablamos del IFAS, que es la ecografía abocada al trauma extendida, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque yo rápidamente puedo localizar sangre en los espacios internos. Cuando vemos nosotros una herida por arma blanca, jamás debemos retirar esta herida por arma blanca si damos en el prehospitalario. En el prehospitalario lo que vamos a hacer es agarrar, ¿no? Y llevar al paciente, inclusive podemos ferulizar esta arma blanca, pero sacarla no es la indicación. ¿Por qué no se debe sacar?
Porque si está dentro del intestino, está dentro de un vaso sanguíneo, de repente está haciendo hemostasis, ¿ya? Y si yo la saco y sigue sangrando, prácticamente yo estoy ayudando a que el paciente muera más rápido. Por eso que es importante no tocar, más bien ferulizar esta arma blanca y no extraerla del cuerpo. Ya se va a extraer cuando estemos en el quirófano del hospital, donde nosotros tengamos rápidamente el abordaje de la cavidad abdominal. Inclusive, en quirófano tendríamos que abrir el abdomen, hacer una laparotomía exploradora, cortar los músculos, cortar la piel, entrar dentro de la cavidad abdominal, observar lo que está lesionando y cuando ya estemos seguros de que podemos hacer una compresión directa de un vaso sanguíneo o del intestino, pues recién sacar el arma blanca. También tenemos los traumas por explosión. No nos olvidemos que hay una onda cinética y una onda expansiva que va a lesionar. Entonces, esto hablamos de explosiones que pueden existir y los órganos que son huecos en el cuerpo, como todo el tubo digestivo, estómago, duodeno, el colon, pueden sufrir por esta onda expansiva y pueden también producir una perforación. Los dispositivos de seguridad son importantes. Los cinturón de 2 puntas en cadera, compresión y perflexión. La lesión que va a haber un desgarro de abulsión del mesenterio intestinal, ¿no? ¿Qué es el mesenterio? Es el pedículo del intestino. Ruptura del intestino, ruptura del colon, trombosis arteria ilíaca, aorta abdominal, fractura de Shanes, ¿no? Hablamos de la fractura que es en la región lumbar, lesiones pancreáticas o lesiones duodenales. Estas son las lesiones que pueden aparecer por el cinturón de 2 puntos, compresión e hiperflexión. Cinturón de 3 puntas, ¿no? Que es un arnés de hombro, deslizamiento por debajo del cinturón, compresión. Ruptura de víscera abdominal, desgarro de la íntima, trombosis de la arteria innominada, la carótida, por ejemplo, subclavia, vertebral, fractura o luxación de la columna cervical, fractura de costales, contusión pulmonar. Cuando hablamos del airbag, que son las bolsas de aire, cuando hay un impacto fuerte, estas bolsas de aire se van a romper, pero también pueden producir ciertas lesiones, estos dispositivos de seguridad, que son, por ejemplo, lesiones que pueden ser de contacto, de desaceleración, de flexión y de hiperflexión, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Son abrasiones que pueden ocurrir en cara y ojos y lesiones también cardíacas, ¿no? Hablamos de una contusión cardíaca o también hablamos de una fractura de columna por la desaceleración. Lesiones abdominales inadvertidas. En este capítulo lo más importante es que nosotros entendamos que las lesiones inadvertidas no diagnosticadas en la revisión primaria o en la revisión secundaria pueden llevar a la muerte del paciente. Esto lo he visto muchas veces en algunas clínicas, ¿no? Normalmente hay pacientes que están ahí. Me acuerdo que una vez fui a ver un paciente en otra cama y vi a otro paciente que estaba en la otra cama y lo veo medio pálido. Le digo, ¿quién lo ha visto? Él me dice, tal médico, ¿no? Y le han hecho una ecografía. No, le han hecho, doctor, me dice, ¿no? Entonces, aproveché a hacer una ecografía a la paciente en ese momento y pues se encontraba con líquido intraabdominal. Entonces, la ecografía vendría a ser la herramienta fundamental para que nosotros diagnostiquemos el líquido intraabdominal, ¿ya? Es importante tener en cuenta esta herramienta muy importante que nosotros vamos a tener una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de hemorragias intraabdominales muy rápida, ¿no? Entonces, aquí podemos verlo a Sherlock Holmes, digamos, nosotros tenemos que ser investigadores y estas lesiones inadvertidas tenerlas en cuenta. Entonces, es importante que nosotros reevaluemos. ¿Qué es la reevaluación? Es la evaluación constante que vamos a hacer al paciente. Cada vez vamos a tener que prácticamente reevaluar. ¿Qué significa reevaluar? ¿No? Hice una ecografía, por ejemplo, hice un FAS, ¿no? A las 9 de la mañana que llegó el paciente. No encuentro líquido, entonces le vuelvo a hacer un FAS nuevamente a las 9:30, ¿no es cierto? Puede ser que empiece a aparecer un poco de líquido, por eso que la evaluación del trauma tiene que ser dinámica, ¿no? Es importante que también al mismo tiempo valoremos si no hay lesiones por proyectiles, ¿no? Tanto en la parte anterior, posterior, inferior, ¿no? La trayectoria de los proyectiles también es importante, si es un proyectil por arma de blanca, si es un proyectil por arma de fuego, ¿no? Qué tipo de calibre fue el proyectil, si es un arma de corto alcance, si es un arma de largo alcance, pues las lesiones van a ser más severas. También tenemos estudios como la tomografía que también nos pueden ayudar al diagnóstico, ¿no? Obviamente la primera herramienta que vamos a usar es la ecografía por su versatilidad, por su facilidad, porque la podemos usar tras que el paciente llega, ¿no es cierto? Y la podemos hacer de forma rápida. La puedo hacer en un centro de primer nivel que no tiene tomografía, la puedo hacer en un centro de segundo nivel que tiene tomografía, la puedo hacer inclusive en un prehospitalario cuando rescato varios pacientes y quiero seleccionar pacientes que son graves o que se van a poner mal. Entonces haría una ecografía inclusive en el mismo campo de batalla, digamos, ¿no? En el mismo campo del accidente o de la lesión.
Las lesiones por arma blanca comprometen más frecuentemente el hígado, el intestino delgado y el diafragma, ¿no? Aquí podemos ver una lesión que si es de abdomen superior o es de abdomen inferior. Cuando hablamos de abdomen superior, normalmente va a ser hacia arriba y obviamente se pueden lesionar estas otras estructuras que son importantes. Los pacientes hipotensos, el objetivo es identificar rápidamente una lesión abdominal pélvica y determinar si la causa es de la hipotensión. Los antecedentes del accidente, el examen físico y la herramienta. Entonces, hay un aforismo. ¿Qué son los aforismos? Son, si ustedes quieren, dichos donde los médicos pues nos llevamos con estos aforismos y uno de los dichos es pues todo paciente que llega a una emergencia con palidez, con sudoración, taquicárdico, ¿no es cierto? Hasta que se demuestre lo contrario, el paciente está choqueado. De este paciente tenemos que saber cuál es el shock. Y si hablamos de que la causa sea intraabdominal, pues la ecografía vendría a ser una de las herramientas más rápidas para el diagnóstico. La historia clínica es importante para saber cómo fue la colisión, si hubieron muertos, si fue lateral, si fue de atrás, si fue de adelante, si hubo un vuelco campana, si tenía cinturón de seguridad, si tenía airbag, si habían otros pasajeros que tuvieron otro tipo de lesión. Es importante evaluar los signos vitales del paciente al momento de que se rescató en el prehospitalario y cómo estos signos vitales han cambiado o han modificado hasta llegar al hospital. Es importante entender esto y entender si no hay un trauma penetrante que sea por cuchillo, por pistola, por rifle, por escopeta y el tiempo que ha pasado transcurrido desde el evento que ha sucedido, ¿no? Obviamente, mientras más pasa el tiempo y el paciente tiene menos sintomatología en un trauma penetrante, probablemente estamos frente a no existe una lesión, ¿no? Pero muchas veces cuando el paciente ya está con ciertos tipos de lesiones, hablamos de que pueden haber lesiones bastante severas en el paciente, obviamente que signos que van a cambiar. El examen físico es importante y vamos a hacerlo como siempre sabemos hacerlo, ¿no? Pero si nos vamos a la práctica, ¿no? Si ustedes me preguntan, doctor, cuando llega un trauma abdominal al japonés, ¿usted le pone la mano? Pues yo le digo, no le pongo la mano, le pongo directamente el transductor, el ecógrafo, ¿no? Porque yo tengo que identificar lesiones que el paciente tenga de forma rápida. Muchas veces se puede hacer el examen físico cuando un paciente no está tan grave, pero nosotros normalmente ponemos primero el transductor. Entonces, ¿qué viene a hacer el examen físico? Inspección, oclusión, percusión, todo lo que hacemos. Y dentro de este examen físico también tenemos la evaluación de la pelvis, ¿no? Evaluación de los glúteos, al igual que el examen de uretra, perineal y también está la evaluación recto y vaginal, ¿no? O sea, si es mujer, pues tenemos que hacer esta evaluación recto-vaginal, porque probablemente pueden haber lesiones también como fracturas de hueso, sangrados, ¿no? Que pueden estar asociados a un trauma abdominal. Es importante tener en cuenta que puedo hacer una palpación bimanual, tengo que revisar el periné, el escroto, si hay sangre en el meato urinario, ¿no? Esto ya me indica una lesión, por ejemplo, de la uretra. Si tengo hematomas perineales, me indica un trauma de pelvis, ¿no es cierto? Sí, puede ser abierto, si veo si hay al tacto rectal hueso, ¿no? O hay laceraciones en el periné, pues puedo identificar lesiones que puedan tener, ¿no es cierto? Entonces es importante tener en cuenta que el paciente debe hacer una rotación en bloque, ¿no? En el examen de esta semana hacemos la rotación en bloque y es importante. La rotación en bloque significa que somos varias personas, ¿no es cierto? Una persona agarra la cintura pélvica, una persona agarra la cabeza y otra persona agarra la cintura escapular y movilizamos hacia el lado derecho o lado izquierdo donde se encuentre la persona que va a evaluar la región posterior. Es importante revisar los glúteos, porque en los glúteos pueden haber lesiones que inclusive pueden ser hasta un 85% de las lesiones penetrantes, pueden ocasionar un trauma abdominal, ¿ya? Entonces es importante revisión de la parte posterior. Al finalizar el examen físico rápido, el paciente debe ser cubierto con mantas térmicas para ayudar a prevenir la hipotermia. Cuando hablamos de la exposición completa del paciente, también viene a ser el control del ambiente. Y el control del ambiente significa que no haya hipotermia. O sea, si hay frío, pues tenemos que cubrirlo al paciente, ¿no? Es importante tener en cuenta esto porque no nos olvidemos que si el paciente tiene shock y va a ir a la triada de la muerte, una de las causas de la triada de la muerte es la hipotermia. Entonces es importante tener en cuenta esto, aunque también es importante ocultar adecuadamente, aunque tengamos nosotros lugares donde tenemos bastante ruido, digamos, en las emergencias, es importante la ocultación. Cuando tenemos un paciente estable que no tiene líquido, un PAS negativo, ¿no? Queremos valorar el peristaltismo, porque puede ser una presión pequeña y este peristaltismo se va a disminuir, entonces el paciente va a empezar a distender, va a empezar a tener dolor, pues y estamos frente a un abdomen perforativo, probablemente de alguna víscera, ¿no?
Entonces, es importante también valorar la sensibilidad de rebote, ¿no? El famoso signo de Guénon-Mouchy, ¿no? Que nosotros apretamos el abdomen y soltamos. Es importante aquí distraer al paciente. Este es un signo de irritación peritoneal y significa que hay una perforación intestinal. Pero muchos pacientes, cuando ya están en el prehospitalario, muchas veces les colocan analgésicos y los analgésicos pueden enmascarar una perforación de abdomen. Por eso es importante evaluar. Luego evaluamos la pelvis y para evaluar la pelvis nosotros tenemos que hacer una maniobra de compresión, ¿no? De tratar de abrir las pelvis, ¿no? Tratar de cerrar y preguntar si el paciente tiene dolor, si está consciente, evidentemente. Preguntamos si tiene dolor. También vamos a revisar el meato uretral, ¿no es cierto? Tanto del varón o de la mujer, evidenciando si hay sangre, ¿no? Y obviamente esto nos indica a veces un trauma de uretra o una lesión asociada a una lesión de pelvis. Entonces, vamos a hacer la maniobra de distracción de la pelvis, ¿no es cierto? Aunque estas no son recomendadas en una evaluación temprana, porque pueden aumentar la causa de sangrado. No nos olvidemos que dentro de la pelvis tenemos vasos sanguíneos importantes, ¿no? Vasos hipogástricos, tanto arteriales como venosos. Y un trauma de pelvis, una lesión de estos vasos sanguíneos, puede llevar a una pérdida sanguínea casi del 100% de la sangre. O sea, el paciente se puede exsanguinar, ¿no? Cuando hablamos de las lesiones de pelvis, las fracturas de pelvis están asociadas generalmente a hemorragia, a shock. Por eso que dentro de los estudios de imagen que nosotros debemos pedir a un paciente politraumatizado, y cuando sospechamos que es politraumático, cuando tiene más de 3 traumas, un accidente de tránsito, una caída de vehículo, un choque frontal, un paciente que es pasajero, peatón, ¿no? Que ha caído de las alturas, se considera politraumatizado. ¿Y por qué se considera politraumatizado? Porque este paciente puede tener varias lesiones. ¿Y las puedo identificar estas lesiones con el examen físico? Sí, pero son más sensibles los estudios de imagen. Por eso que estudios de imagen como la radiografía de columna cervical, tórax y pelvis son importantes para la evaluación de un politraumatizado. Es una regla de oro, ya no tienen que olvidarse nunca, y también es una pregunta de examen que siempre se hace a los alumnos y que en esto hemos estado teniendo problemas con algunos grupos que no respondían esto, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué pedimos una placa de pelvis? Porque queremos diagnosticar una fractura de pelvis, que la fractura de pelvis puede llevar a un choque hipovolémico sin que yo vea sangre externa. Entonces, todas las causas de hemorragia interna, como el trauma abdominal, el trauma de tórax, la fractura de huesos largos, fémur, húmero y el trauma de pelvis, son lesiones potencialmente que pueden llevar a un paciente a un shock hipovolémico. Y de todas esas lesiones, la más severa es el trauma de pelvis, ¿ya? Porque muchas veces puede pasar desapercibido por el ojo inexperto, ¿no? De un médico que no tenga el conocimiento. Por eso es que es importante tener en cuenta esto, ¿ya? Si yo veo equimosis, si yo veo que hay alteración al examen físico, tengo que sospechar de un trauma de pelvis, ¿no? Y obviamente tengo que ver si el anillo pélvico hay una disrupción del anillo pélvico, que puede ser anterior o puede ser posterior, y esto me va a dar problemas. Entonces, frente a esto, tengo que hacer rápidamente en el prehospitalario un vendaje de la pelvis, ¿no? Entonces, el examen uretral es importante, evaluar tanto la vagina, ¿no? El recto, ¿no es cierto? Evidenciar si no existe algún sangrado extra, ¿no? Que puede ser la menstruación, pero puede también haber otro tipo de lesiones, ¿no? Cuando hablamos de lesiones glúteas, ¿no? Más o menos hablamos que están asociadas a un 50% de lesiones intraabdominales. Fíjense que es bastante elevado, ¿no? Estamos hablando de una cantidad casi 1 a 1, ¿no es cierto? Una lesión en glúteo, ¿no? Penetrante por un arma blanca puede tener un trauma abdominal asociado, ¿no? Y puede ser una lesión de colon, de recto, ¿no es cierto? Que puede llevar a una peritonitis a la muerte del paciente o una lesión vascular, ¿no? No olvidemos que en la parte central existen vasos sanguíneos que son importantes, ¿no? Esto tenemos que tenerlo en cuenta que es bastante importante, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos los anexos del examen físico, ¿no? Algunas veces podemos colocar tubos en el estómago, sí, se puede colocar para evidenciar, para bajar el estómago. Podemos hacer eh, una colocación de sonda Foley, sí, cuando el paciente no tiene probablemente hematuria, ni tiene hematomas perineales, ¿no? Sí, pero si tiene esto, pues no lo puedo colocar antes de hacer una urografía, ¿no? Una urografía rectoral, o sea, es poner contraste a la uretra para evidenciar si no hay una fractura. Y aquí está importante también cuando no tengo ecógrafo, puedo hacer el lavado peritoneal diagnóstico. Sin embargo,
Esto está destinado a que lo hagan los cirujanos porque hay que tener cierta habilidad quirúrgica para poder hacerla, pero el FAS sí es una competencia que todo médico general tiene que saberla hacer, ¿no? El FAS viene a ser la ecografía abocada al trauma para el diagnóstico rápido de una lesión y identificar líquido, ¿no? Aquí tenemos la maniobra de distracción de la pelvis, ¿no? Que es separar las pelvis, ¿no? Es una manipulación repetida que nos va a indicar la gravedad, pero puede también ocasionar mayor hemorragia en caso de abrir esta lesión, ¿no? También es importante que valoremos los pliegues cutáneos, ¿no? Principalmente en pacientes obesos, donde pueden esconder algunas lesiones que puedan estar por debajo de estos pliegues, ¿no? Y también el examen es importante en los pediátricos, puede ser de difícil interpretación, ya que el pediátrico, el paciente pediátrico, puede ser que tolere mejor el dolor que otros pacientes mayores. Entonces es importante agotar los estudios como el FAS, que es la ecografía vocal, trauma, la tomografía o otros estudios de imagen que sean necesarios o repetirlos para llegar al diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos nosotros una ecografía que vemos el espacio de Morrison, vemos el hígado por la parte superior y vemos el riñón, ¿no? Y esto que ustedes ven acá es el riñón, ¿no? Entonces es importante distinguir este espacio que es un espacio virtual, significa que no tiene que existir nada. Por otro lado tenemos el espacio espleno, este es el vaso, espleno renal, ¿no? Que es un espacio también virtual. Acá tenemos el espacio, el fondo del saco de Douglas, ¿no es cierto? Aquí tenemos el útero, aquí tenemos la vejiga, ¿no es cierto? Y este espacio también es un espacio virtual, ¿no? El espacio uterovesical es un espacio virtual donde no existe ningún líquido, ¿no? Por otro lado tenemos acá el corazón con los ventrículos, con las aurículas, ¿no es cierto? Y aquí tenemos nosotros el corazón, ¿no? Tenemos el pericardio. El pericardio normalmente puede tener hasta menos de 10 ml de líquido y puede tolerar hasta 100 ml cuando hay un taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces nosotros debemos identificar esto con la ecografía. Estos son los espacios que nosotros vamos a identificar para evaluar si no tiene lesiones el paciente, ¿no? Estos son lo que nosotros tenemos que evaluar en un FAS, ¿ya? Importante grabar esta imagen, ¿no? La contextura hepática, la ecogenicidad hepática, la ecogenicidad renal, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver el riñón aquí con su corteza, con su médula, el corazón con sus cavidades, ¿no es cierto? Y obviamente lo vamos a ver en movimiento, ¿no? Cuando vamos a la ecografía en la práctica, vamos a ver en movimiento esto y vamos a distinguir mucho mejor la estructura, lo negativo, ¿no? Lo negativo es lo que estamos viendo acá, lo que no tiene líquido. Y tenemos que grabarnos lo positivo, ¿no? Cuando uno sabe qué es lo que no, lo que es normal, puede diagnosticar lo anormal. Pero si yo no sé qué es lo que es normal, tampoco voy a diagnosticar lo que es anormal. Me va a parecer que es normal. Entonces, la única contraindicación para hacer los estudios es la existencia de una indicación de la parotomía. O sea, frente a una, ¿no? Un paciente que eminentemente es una laparotomía, pues no voy a hacer el LPD porque el LPD me lleva un tiempo de 30 minutos, 40 minutos, hasta una hora, ¿no es cierto? Pero si el paciente está choqueado, ¿no es cierto? Tiene una herida en el abdomen, pues no hay, y no hay otro lugar por descarte que sea tórax, otra parte, entonces pues tengo que hacer una laparotomía. Entonces esa sería una contraindicación para hacer este estudio, ¿no? El paciente tenga sensorio alterado, ya hablamos de un choque hipovolémico grado 3, grado 4, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto, pues rápidamente hacer una laparotomía exploradora lo más rápido posible, ¿no? Cuando un paciente está estable, puedo hacer probablemente algún tipo de estudio, ¿no? Una ecografía. Aquí tenemos el ECOFAS, los puntos que vamos a hacer el ECOFAS. Estos son los puntos que nosotros tenemos que tener grabados en el cuaderno de práctica, ¿no? Para hacer lo positivo. Aquí podemos ver líquido en el espacio de Morrison. Fíjense ustedes ahí, este está el hígado acá, aquí está el riñón, ¿no? Aquí está el líquido. Aquí podemos ver en el pericardio también que puede haber, que hay líquido, ¿no? Aquí es el lugar donde se pone el transductor para poder llegar a ver esto. Aquí tenemos también el vaso, que tenemos líquido, ¿no? Aquí tenemos el fondo de sacúlas con líquido. Y esto es lo que tenemos que entender. Lo que es positivo, lo que es negativo, lo que es positivo, lo que es negativo. Grabarnos lo que es positivo, porque lo negativo lo vamos a poder ver nosotros cuando hagamos las prácticas de ECOFAS. Las radiografías son importantes en el estudio del trauma abdominal, sí son importantes porque nos pueden llegar a diagnosticar enfermedades como una hernia diafragmática traumática, nos pueden llegar a reconocer también aire subdiafragmático, una perforación, ¿no es cierto? Y nos pueden llegar a reconocer también un proyectil de arma de fuego que esté dentro del abdomen, ¿no? Entonces nos pueden llegar a valorar muchas cosas que nosotros podemos tener en los pacientes, ¿no?
¿Cuáles son las ventajas del LPD, las ventajas del FAS y las ventajas de la tomografía? El LPD determina cirugía temprana, se realiza rápidamente, puede detectarse lesiones intestinales, no requiere transporte desde el área de la reanimación. El FAS determina de la cirugía temprana, no invasivo, se representa rápidamente, no repetible, perdón, es repetible, a diferencia del LPD que no es repetible, no requiere transporte desde el área de la readmisión. Y la tomografía que tenemos que llevarlo a otra área, ¿no? Y bueno, ya tenemos un diagnóstico mejor anatómico, ¿no? Desventajas del LPD, invasivo, ¿no? Riesgo de lesión relacionada con el procedimiento, requiere compresión gástrica y urinaria para la prevención de las complicaciones no repetibles, interfiere en la interpretación del TAC y el FAS, baja especificidad, puede no identificar lesiones del diafragma. Sin embargo, el FAS, las desventajas son que es operador dependiente. Esto de operador dependiente ya cada vez está saliendo más del mapa porque en realidad ya muchos de los médicos, y por eso hizo el FAS, porque es un estudio rápido que un médico puede aprender rápidamente a diagnosticar líquido, ¿no? De hecho, nosotros eso lo hemos comprobado en el hospital, ¿no? Con los pacientes que llegan, son los recientes los que hacen la ecografía rápidamente y dicen, tiene líquido, doctor, dicen, ¿no? O sea, es rápido. Entonces, ya eso operador dependiente no existe porque ya tenemos signos ecográficos que nos damos rápido de lo que tiene el paciente. Puede haber distorsión por gas en algunos lugares, pueden no identificarse lesiones de diafragma, intestino y lesiones pancreáticas. No evalúa completamente las estructuras retroperitoneales, no visualiza aire libre, la compresión de la corporal puede limitar la claridad de la imagen, hablamos de los pacientes obesos. Sin embargo, la tomografía, ¿no? Las desventajas son que tiene un mayor costo, se lo irradia al paciente, a veces hay que colocar contraste, puede fallar e identificar lesiones de diafragma, puede fallar e identificar algunas lesiones del intestino y el páncreas y requiere transporte desde el área de reanimación a un centro hospitalario que tenga este recurso, como un hospital de segundo o tercer nivel, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las indicaciones del LPD? Cada vez estamos haciendo menos LPD en las emergencias. De hecho, yo no recuerdo la última vez que he hecho un LPD hace mucho tiempo y cuando no tengo ecógrafo recién haría un LPD, pero normalmente siempre hacemos la ecografía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer el LPD, ¿no? Frente a un paciente que médicamente se cuenta normal, con trauma y no tenga yo el transductor. Un paciente hemodinámicamente anormales en trauma abdominal cerrado, le haría directamente el FAS, o un trauma abdominal penetrante sin otras indicaciones de la protomía inmediata, le haría también el FAS, ¿no? La tomografía también pacientes hemodinamicamente normales, no es un paciente anormal, porque un paciente no puedo llevarlo a tomografía si está inestable. Un trauma penetrante de la espalda, flanco, sin otra indicación de la parotomía inmediata, ¿no? Estas son, fíjense, las indicaciones importantes del ATAC, ¿no? No a todos los pacientes le vamos a usar TAC, pero sí a todos los pacientes podemos hacer el paso, ¿ya? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la indicación de TAC y cuál es la indicación de FAS? Indicación de TAC, paciente hemodinámicamente normal, no dice inestable, con trauma abdominal cerrado o penetrante. Trauma penetrante de la espalda, flanco, sin otras indicaciones de la parotomía inmediata. Entonces, ¿qué es lo que evalúa la ecografía? ¿No? La ecografía va a evaluar líquido en el abdomen. Tenemos FAS negativo y FAS positivo. FAS positivo cuando hay líquido, FAS negativo cuando no hay líquido. El lado tener los diagnósticos lo vamos a hacer como segundo recurso en caso de que no podamos hacer un LP. Entonces aquí estamos usando el transductor en un paciente y lo estamos haciendo, esta ecografía que la hacemos bastante rápido. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los puntos topográficos anatómicos del abdomen, como son por encima el apéndice sifoide, por debajo el pubis, a los lados reborde costal, cresta ilíaca antero superior, ¿no? Derecha, izquierda, y estos son los lugares donde nosotros vamos a buscar e identificar los espacios que queremos evaluar. Por ejemplo, aquí tenemos un espacio de Morrison, donde tenemos el hígado por encima, el riñón por debajo, y tenemos esta ecogenicidad que es ecogenicidad líquida. Entonces, este es un FAS positivo que muestra que hay líquido en la región del Morrison, ¿no es cierto? Que es el espacio hepatorrenal. Acá tenemos nosotros otros espacios que son importantes, ¿no? Con líquidos, como el fondo de saco de Douglas, ¿no? Que van a mostrar también líquidos, son los puntos donde vamos a colocar el transductor. La tomografía también es un recurso muy valioso e importante en los pacientes, principalmente cuando queremos evaluar órganos macizos o retroperitoneo, ¿no? O una lesión intrahepática o una lesión intraesplénica o un hematoma retroperitoneal con una lesión vascular, y podemos inclusive hacer una angiotomografía en lesiones de pelvis. Entonces es importante, nos ayuda bastante.
Pero tenemos que tener pacientes que están compensados, porque pacientes descompensados no podrían ir a hacer una tomografía, ya que sería una contraindicación, ¿no es cierto? No puede llevar un paciente inestable a la tomografía, porque ¿cuál es el tratamiento del shock hipovolémico hemorrágico? Es control de hemorragia, ¿no es cierto? Y reposición de volumen. Y siempre va a ir en ese orden. Primero, control de hemorragia, reposición de volumen, control de hemorragia, reposición de volumen. Entonces yo no puedo a un paciente inestable llevarlos, es una contraindicación, ¿no? Y es algún paradigma que cambió rotundamente de los tratamientos antiguos que nosotros hacíamos, ¿no? Donde nosotros teníamos una sala de reanimación, ¿no? Ya alguna vez lo he contado, donde primero le poníamos suero al paciente, sin parar la hemorragia, mejorábamos al paciente, lo llevábamos a quirófano y el paciente se nos moría. Esto nos dimos cuenta, bueno, nosotros nos dimos cuenta acá, también el manejo de la ATLS se dio cuenta, porque si ustedes leen los primeros ATLS, pues el manejo era diferente. Por eso que hay que leer lo último, ¿ya? Las guías son importantes entenderlas. Y las entendemos, nosotros los médicos lamentablemente aprendemos por los errores, ¿no? Y estos errores ya lo tenemos claro. Entonces, por eso es importante, y recalco, tratamiento del shock hipovolémico hemorrágico, control de hemorragia, reposición de volumen, ¿ya? En ese orden. Es importante que lo tengamos bastante claro, ¿no? Pero algunas lesiones pueden pasar desapercibidas por el tomógrafo, como las lesiones diafragmáticas, lesiones pancreáticas pequeñas, ¿no? No pueden a veces valorarse adecuadamente. Tenemos otra herramienta de diagnóstico también entre nuestras herramientas de diagnóstico, y viene a ser la laparoscopía diagnóstica, ¿no? En algunos casos, cuando hay sospecha y el paciente está estable, podemos hacer una laparoscopía diagnóstica, inclusive como diagnóstico y también como tratamiento, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos la ecografía, tenemos el examen físico, tenemos la tomografía, tenemos y la laparoscopía, ¿no? En un paciente estable, evidentemente, un paciente que quiera la laparotomía, pues vamos a abrir y vamos a dar la hemorragia, ¿no? Y también lo podemos hacer tanto en abdomen como en tórax, ¿no? En tórax se llama toracoscopía. Si el paciente está estable, también tengo otros recursos más, que son los estudios contrastados. Y sería colocar una uretrografía, por ejemplo, retrógrada, ¿no? Ante la sospecha de un trauma de uretra o un trauma de uréter, ¿no? Una cistografía, cuando sospecho de una perforación de vejiga, un paciente estable, estoy hablando, ¿no? Un pielograma intravenoso, ¿no? Donde voy a colocar contraste al paciente y ya hablaré cómo está el cálice del riñón, ¿no? Para valorar si no hay una perforación acá arriba. O estudios gastrointestinales con contraste, ¿no? Frente a la sospecha de una perforación de intestino, pero que no está claro el paciente, ¿no? No hay irritación peritoneal, el paciente está como que está bien, ¿no? Entonces, pues le puedo dar trago de contraste para poder evaluar esto, pues, ¿no? Y si yo evalúo que hay una lesión, pues evidentemente estoy frente a un paciente perforado y debo operarlo rápidamente, ¿no? La identificación tardía de las lesiones intraabdominales o pélvicas, ¿qué provoca? Una muerte precoz por hemorragia o muerte tardía por lesión visceral. Este concepto de acá lo tengo que tener muy claro, ¿ya? Siempre que yo hablo del A, B, C, D, E, tengo que pensar en qué lesiones en el cuerpo me van a ocasionar estos problemas, ¿no? Y en este caso, una lesión desapercibida, porque el médico no fue bastante acucioso, no diagnosticó adecuadamente, no le hizo una ecografía, no lo derivó a un centro para que le hagan una tomografía y vio un paciente que aparentemente para él estaba normal. Pero muchas veces al examen físico estas lesiones desapercibidas pueden aparecer y el médico puede no hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Recuerdo un caso de un paciente que llegó al hospital, de un centro que llegó ya con un shock hipovolémico, pero este paciente llegó después de 6 horas de su agresión. Resulta que fue al centro primero tras que tuvo la agresión, una herida por arma blanca. El médico que estaba de turno en la emergencia, pues agarró y le hizo una sutura, ¿no? De las heridas. ¿No? Y quiero pensar que esta sutura la hizo no por ganar plata, ¿no? Quiero pensar que no lo hizo así. Y lo peor de esto fue que le hizo la sutura y lo mandó a su casa, ¿no es cierto? O sea, eso es lo peor, digamos, ¿no? O sea, porque ahí se ve completamente un manejo completamente malo, pues, ¿no? Entonces el paciente ya volvió otra vez al centro después de creo que 4 horas con bastante dolor, ¿no? Y el médico acá dice, lo refiere recién al centro. Cuando la conducta que el médico tiene que haber hecho primero, no se sutura ningún tipo de herida en el abdomen. Yo tengo que explorar esas heridas. Si yo tengo la capacidad, ¿no? Para explorarlas y ver si no son penetrantes, si no han penetrado el peritoneo, ¿no? Y esto lo puedo hacer con anestesia local y con una pequeña pinza Kelly que puedo empujar o una sonda, ¿no? Que puedo meter por la herida para ver si entra dentro del abdomen. Si entra dentro del abdomen, así el paciente no tenga dolor, yo debo referirlo a un centro especializado donde haya un cirujano y este cirujano lo opere,
¿ya? Entonces yo no puedo suturar la herida. Y segundo, si yo pienso que no hay una perforación, entonces lo siguiente que tengo que hacer es dejarlo en observación al paciente y no mandarlo a su casa, ¿no? Segundo error que se cometió en ese paciente. Entonces ustedes deben dejar en observación al paciente y frente a una herida penetrante, pues deben transferirlo rápidamente, ¿no? Entonces reconozcan los factores que puedan limitar la utilidad del examen físico, ¿no es cierto? Pacientes que son obesos, pacientes que toman calmantes, pacientes que son psiquiátricos, pacientes que tienen una lesión neurológica y no siente el abdomen, por ejemplo, un trauma, un TEC o un trauma de columna, un trauma raquimedular, ¿no es cierto? Y siempre utilicemos los anexos para el tratamiento. ¿Cuáles son los anexos? En la ecografía, el LPD o la tomografía, ¿no? La evaluación con examen físico y anexos de tales como ecografía y radiografía pueden verse comprometidas en pacientes obesos. Sí, es verdad, debido a que este paciente tiene mucho panículo adiposo, entonces a veces es difícil hacer la ecografía, aunque igual se puede hacer. Y la tomografía en unos pacientes que pesan más de 130 kilos, pues no pueden ir a un tomógrafo. Hasta 120 los tomógrafos toleran el peso y un paciente más de 130 no puede. Entonces los obesos son pacientes que nos van a limitar en el diagnóstico y podemos cometer errores. Lesiones aparentemente menores de abdomen y pelvis pueden ser la causa de sangrado severo en individuos más ancianos y frágiles, así como en quienes reciben terapia anticoagulante, ¿no? Es otro grupo de pacientes que tenemos que tener cuidado. Tenemos muchos pacientes que son anticoagulados, que reciben tratamiento con anticoagulación para otras afecciones que tienen en el cuerpo. Y estos pacientes pueden ser más pasibles de tener una hemorragia que las personas normales. Entonces, es importante tener en cuenta muchas veces tratar o disminuir este tratamiento de coagulopatías para evitar las hemorragias y los sangrados. Siempre en trauma, y el ATLS lo menciona claramente, yo tengo que tener los peligros latentes. ¿Cuáles son los peligros latentes? Retraso en el diagnóstico de la lesión intraabdominal de un paciente con una herida por arma de fuego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener yo como prevención? Las heridas por arma de fuego tangenciales pueden no ser, ¿qué temas tangenciales? Que son laterales, ¿no? De repente no han penetrado el abdomen, pero una lesión que sea en la parte anterior, pues evidentemente sí. Las heridas penetrantes de alta velocidad pueden producir lesiones sin penetración peritoneal por efecto explosivo. Esto es más común en las heridas por explosiones de militares. Peligros latentes, retraso en el traslado de realizar una tomografía de abdomen, prevención, cuando el paciente requiere traslado a nivel más elevado del cuidado TAC no debe retrasarse dicho traslado. TAC se debe realizar sin modificación de la atención en la institución que deriva o facilita la estabilización del paciente para su traslado. ¿Qué indica esto? Que frente a un trauma abdominal yo debo referir al paciente para una evaluación con mayor sensibilidad y especificidad como es el estudio de la tomografía. La mayoría de las heridas por arma de fuego abdominal son manejadas por la parotomía exploradora. La incidencia de lesión intraperitoneal significa que aproximadamente un 98% cuando penetran el peritoneo están presentes. ¿Qué significa esto? Que de 100 pacientes que tienen una lesión penetrante, 98 van a tener una lesión asociada, que es una progresión de víscera hueca o una lesión de víscera maciza. Entonces, el 2% nomás no tendrían. Entonces, la indicación en todo trauma abdominal penetrante es la laparotomía. Eso tiene que quedar claro. ¿Y cómo se hace una laparotomía? Es una incisión mediana suprainfraumbilical que va en la línea media, como dice su nombre, por debajo del ombligo, por encima, lesiones grandes, lesiones tipo trauma, donde el médico tiene que rápidamente abrir el abdomen y tiene que comprimir la hemorragia, ¿no? Indicaciones de la parotomía, pregunta de examen y que un médico jamás debe olvidarse porque tiene que saber cuándo hay que hacer la laparotomía. Por ejemplo, trauma abdominal cerrado con hipotensión. ¿Qué significa esto? Un paciente que recibió un golpe en el abdomen, recibió un trauma cerrado por accidente de moto, de auto, de vehículo, lo que sea, y el paciente tiene hipotensión. Entonces este paciente debe ir rápidamente a una laparotomía. Hipotensión con una herida abdominal que penetra la fascia abdominal, como esta herida que ustedes pueden ver acá. Herida por arma de fuego que penetra la cavidad peritoneal, evisceración, paciente que se le salen los intestinos hacia afuera, sangrado del estómago, el recto, el tracto gastrointestinal después del trauma penetrante, peritonitis, aire libre, retroperitoneal o ruptura de hemidiafragma, ¿no? Tomografía con contraste que demuestra ruptura del tracto gastrointestinal, lesión de la vejiga intraperitoneal, lesión del pedículo renal o lesión severa del parénquima visceral después de un traumatismo cerrado penetrante. Entonces, si en la tomografía me indica una lesión de ruptura, un neumoperitoneo se llama, o una lesión de vejiga, o una lesión del pedículo renal, o una lesión severa del parénquima visceral, pues yo debo rápidamente hacer la laparotomía, ¿no? Es importante tener en cuenta que la evaluación de otras lesiones que pueden ser inespecíficas, una lesión de diafragma, ¿no? Que puede ser
no sospechada, a veces con una tomografía, y hay que pedir una radiografía de tórax, e inclusive a veces tenemos que darle contraste al paciente hacia el estómago con una sonda para poder evidenciar el estómago dentro de la cavidad torácica. También tenemos las lesiones duodenales, que pueden ser lesiones que pueden aparecer desparcidas porque son retroperitoneales, pero hay signos que nos pueden demostrar, como el aire retroperitoneal, que puede aparecer en una tomografía. También tenemos las lesiones pancreáticas, que normalmente estas se pueden determinar normalmente con una amilasa sérica, la cual va a estar elevada 5 veces lo normal, ¿no? Y ya nos excluiría que haya una lesión pancreática, ¿no? Las lesiones urogenitales en un paciente estable también se conoce como la urotac, ¿no? Que el paciente se le da contraste y se ve el contraste que baja por los uréteres, y también se puede ver una perforación en etapa temprana. Y luego tenemos las lesiones de víscera hueca, que obviamente tenemos que tenerlas asociadas a otro tipo de lesiones, como la lesión por la fractura de Chains, que es la lesión por el cinturón de seguridad, que muchas veces está asociada a una lesión intraabdominal por la compresión que ha habido de la víscera, inclusive perforación de esta víscera. Entonces, asociamos otras lesiones con una lesión intraabdominal. También tenemos lesiones de órganos sólidos como el hígado, el vaso, que son órganos que son los que más van a sufrir debido a los traumatismos cerrados o también a traumatismos penetrantes, ¿no es cierto? También es importante tener en cuenta las fracturas pélvicas que pueden aparecer en los pacientes asociadas, ¿no?, a un trauma abdominal, ¿no?, o por la compresión a este nivel, o una lesión pélvica con trauma abdominal asociado. Entonces, el mecanismo de lesión es muy importante que lo tengamos claro. El anillo pélvico se va a tener una disrupción. Entonces, tenemos una lesión por compresión antero-posterior, ¿no? Tenemos una lesión por compresión lateral, ¿no?, que puede pasar. Tenemos un desplazamiento vertical de la articulación, ¿no?, que son lesiones que van a lesionar principalmente órganos vasculares, ¿no?, como vasos, que van a estar en la región pélvica, o también comprimir estructuras como la vejiga, o curvatura de vejiga, o conjuntura inclusive de uretra o de recto, ¿no? Acá tenemos nosotros las fracturas pélvicas, pregunta de examen, ¿no? Fracturas por compresión AP, ¿no? Anterior, posterior, con disrupción del anillo pélvico. Tenemos la compresión lateral, que es un 15 a 20%, la compresión lateral, que viene a ser la compresión lateral, ¿no?, que vamos a tener una frecuencia de 60 a 70%, y la frecuencia por cizallamiento vertical, que es de un 5 a 15%, o sea, como una cizalla, ¿no es cierto?, como un degollamiento, si ustedes quieren entender qué es lo que es la cizalla, ¿no? Es la guillotina. Entonces, el cizallamiento es la ruptura hacia la parte superior de la pelvis, 15%. Las lesiones más comunes, 60 a 70%, vienen a ser la compresión lateral, ¿no? Las fracturas tanto del isquio como del ilio son las lesiones más aparentemente que pueden hacer. La disrupción, ¿no?, del anillo pélvico, ¿no?, tanto anterior como posterior, también son lesiones que van a producir hemorragia en toda la región pélvica hipogástrica, ¿no? Entonces, yo tengo que entender qué es lo que tengo que hacer con el paciente de acuerdo a las lesiones que el paciente puede presentar, si es anteroposterior, si es lateral o si es cizallamiento, ¿no? Lo que más nos importa acá es que el paciente va a tener una hemorragia que va a ser interna, entonces yo debo inmovilizar rápidamente esto, y lo puedo hacer inclusive en el prehospitalario, ¿no? Entonces tengo que hacer lo que se conoce como la faja pélvica. ¿Qué es la faja pélvica? Es la compresión de la pelvis mediante una faja que tiene que colocarse de esta forma, pero al mismo tiempo, con esto yo estoy cerrando el anillo pélvico y evitando que siga habiendo la hemorragia. Importante saber hacer una faja pélvica cuando yo estoy frente a la sospecha de un trauma de pelvis. Eso es lo más importante que tenemos que hacer en el prehospitalario y también en el hospitalario, en el hospital. A menos que esta lesión sea una lesión sangrante que no se pueda tratar, pues tendría que hacer una angiografía para que el servicio de endovascular pues pare la hemorragia, o en su defecto, algunas veces nosotros los cirujanos abrimos el abdomen y hacemos lo que se conoce como un empaquetamiento pélvico. Colocamos compresa en la región para que pare la hemorragia y el paciente vaya a mejorar, ¿no? Entonces, tenemos también la reconstrucción de la pelvis con estudios como la tomografía, ¿no?, donde podemos ver en 3D las lesiones del hueso ilíaco, las lesiones del isquio, la disrupción del anillo pélvico, ¿no?, que puede ser anterior y posterior, ¿no?, las fracturas que la vamos a ver. Entonces, demorar en el tratamiento de la hemorragia pélvica, logre control de temprano de la hemorragia aplicando una inmunización pélvica, ¿no es cierto?, o realiza una angioembolización,
o medidas quirúrgicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas? Pues una pregunta de examen para tratar la hemorragia pélvica, ¿no? Y ustedes tienen que colocar inmovilizador pélvico, ¿no? Angioembolización o medidas quirúrgicas, ¿no? ¿Cuál es la medida quirúrgica? Pues el empaquetamiento de la pelvis. Un paciente que desarrolla úlceras de presión sobre el trocánter después de tener un inmunizador pélvico durante 24 horas, vigile cuidadosamente a los pacientes con inmunización pélvica para evitar la ulceración de la piel. Desarrolle un plan para el control definitivo de la hemorragia. Hipotensión inexplicada con pacientes ancianos con antecedentes de caída. Examine cuidadosamente en búsqueda de evidencia de hemorragia subcutánea. Reconozca que un paciente frágil, los mecanismos que fractura pélvica de baja energía pueden causar sangrado que requiera de tratamiento y transfusión. Bueno, siempre es importante, y si algo recalco, y si algo ustedes quieren aprender y quieren aprender medicina y quieren aprenderla bien, y tenemos que hacer el algoritmo de los manejos de los pacientes, ¿no? Y tenemos que actuar estos algoritmos, o sea, tenemos que hacer el procedimiento. Entonces, primero hablamos del manejo inicial, sangre intraperitoneal, sí, laparotomía. No, empaquetamiento preperitoneal o también podemos hacer angiografía, ¿no? Dispositivo de fijación de control de hemorragia. Las tres regiones abdominales son la cavidad peritoneal, el espacio retroperitoneal y la cavidad pélvica. ¿Cuáles son las tres regiones del abdomen? Cavidad peritoneal, espacio retroperitoneal, que viene a ser todo este espacio posterior. Fíjense acá, todo esto, donde está albergando el riñón, el páncreas, el duodeno, ¿no? Los grandes vasos, cava, aorta, riñones, ¿no? Facilito, ¿ya? La consulta temprana con un cirujano es necesaria para que el paciente con posibles lesiones intraabdominales, una vez que las funciones vitales del paciente han sido controladas. La evaluación y el manejo varía dependiendo del mecanismo de lesión, evidentemente. La evaluación quirúrgica, ¿no? Yo como médico general tengo que tener la competencia de rápidamente referir esto a un centro donde hay un cirujano que sea el que evalúa. Yo estoy yendo a una carrera, ¿no es cierto?, con mi paciente, y así como hay una carrera que va, le paso la posta a otro, digamos, ¿no? Lo mismo acá. Yo hasta llega a mis límites, hasta donde yo tengo que pedir la interconsulta con cirugía, ¿ya? Lo que yo no tengo que hacer como médico general, una competencia importante que no tengo que hacer nunca, o sea, no tengo que hacer lo contrario, porque la competencia sería que yo aprenda a diagnosticar un paciente con un trauma abdominal, ¿no es cierto? Que aprenda a hacer un PAS, que aprenda a identificar los signos que van a indicar el shock y que yo no lo retenga a este paciente y lo derive oportunamente, ¿no? Porque si lo derivo después que tiene la lesión, pues tampoco es lo adecuado. Entonces es importante tener en cuenta. Los pacientes hemodinámicamente inestables con múltiples lesiones por trauma cerrado deben ser evaluados rápidamente y buscado evidencia de sangrado, ¿no? Cuando vemos que un paciente tiene una hipotensión inexplicable, debemos hacer el FAS, debemos buscar lesiones, debemos buscar si no hay acortamiento de las extremidades, si no hay hemorragia en tórax, ¿no? Ahora con el IFAS se ha extendido al IFAS, donde podemos identificar lesiones que también pueden estar en el tórax. Es importante que nosotros también entendamos que podemos tener contaminación en el abdomen por perforación del intestino. Aquí tenemos signos positivos, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver líquido, ¿no es cierto? Aquí podemos ver líquido en el espacio de Morrison, ¿no? Líquido en el fondo del saco de Douglas, ¿no es cierto? Podemos ver acá en esta tomografía líquido perihepático que nos indica una lesión. Podemos ver una fractura del hígado que nos indica una lesión severa, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes que requieren traslado a un nivel más alto de atención deben ser reconocidos tempranamente y sensibilizados sin necesitar medidas de diagnóstico no esenciales. Las indicaciones para la tomografía computarizada en pacientes hemodinámicamente compensados incluye la imposibilidad de evaluar de forma fiable el abdomen con examen físico, así como la presencia de dolor abdominal espontáneo, dolor abdominal a la palpación o a ambos. La decisión de operar se basa en el órgano u órganos específicos involucrados y la gravedad de la lesión. Todos los pacientes con heridas penetrantes de abdomen, hipotensión asociada a peritonitis, evisceración, requieren laparotomía urgente. Entonces, entendamos claramente la indicación de una laparotomía urgente. Aquellos con heridas por arma de fuego que tienen examen físico o por estudios radiológicos, evidencia muestra que atraviesa la cavidad peritoneal o el área visceral, vascular, o el retroperitoneal también habitualmente requieren una laparotomía. Los pacientes asintomáticos con heridas por arma blanca en el abdomen anterior con pérdida de fascia o el peritoneo en la exploración local de la herida, existen varias alternativas que pueden hacer, ¿no?
Los pacientes asintomáticos con heridas por arma blanca o arma de fuego en dorso, que claramente no son superficiales, se deben ser evaluados mediante una tomografía, ¿no? Con contraste. El manejo de trauma cerrado y penetrante en el abdomen y pelvis incluye determinar el mecanismo de la lesión, restablecer las funciones vitales y optimizar la oxigenación y perfusión tisular, reconocer rápidamente las fuentes de hemorragia con medidas para controlarla, examen físico inicial meticuloso, repetido con intervalos regulares, estabilización pélvica, laparotomía, embolización angiográfica y empaque peritoneal, empaque preperitoneal, selección de maniobras especiales de diagnóstico según sea necesario realizar con una pérdida al mismo tiempo. Mantener un alto índice de sospecha relacionado con las lesiones ocultas vasculares y retroperitoneales, ¿no es cierto? Aquí tenemos que tener una tomografía y una de las competencias que yo tengo que tener es reconocer las estructuras anatómicas, ¿no es cierto? Si voy por la parte superior, tengo el celular subcutáneo, ¿no es cierto? Aquí tengo la pared, ¿no? Músculo oblicuo mayor, oblicuo menor, ¿no? Transverso. Aquí tengo una costilla, aquí tengo el recto anterior, aquí tengo la línea alba, recto anterior, ¿no? Aquí tengo el hígado, ¿no? Aquí tengo la vesícula biliar, ¿no? Acá tengo el bulbo duodenal, ¿no? Que está distendido, acá tengo el páncreas, ¿no? Acá tengo la aorta, acá tengo la cava, ¿no? Acá tengo una estructura vascular que es la esplénica, ¿no? Esto todo que ustedes ven acá es el páncreas, ¿no? Cuerpo, cabeza, cuerpo y cola de páncreas, ¿no? Acá tengo el riñón, acá tengo el vaso, ¿ya? Es importante que yo distinga las, ¿no? Y acá tengo un poco de líquido intraabdominal. Es importante tener rápidamente la secuencia de manejo que voy a hacer en el paciente y obviamente la gravedad, si el paciente está choqueado, pues es la atención rápida del paciente, control de hemorragia, reproducción de bulbo. Si la hemorragia es intraabdominal, pues la laparotomía es el tratamiento, como en este caso ustedes están viendo, una laparotomía rápida del paciente que llegó a la emergencia, ¿no? Lo más rápido posible y controlar el sangrado y reposición de volumen, ¿no? Muy bien, ese es el tema, jóvenes. ¿Alguna preguntita que tengan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Diga. Las medidas para dar la hemorragia pélvica son, primero, la faja pélvica, ¿no? Segundo, la angiografía con embolización. Y la tercera es el empaquetamiento pélvico, ¿no? La cirugía, o sea, hacer una laparotomía y colocar compresas dentro de la pelvis, ¿no? Esas son las tres medidas que nosotros podemos hacer, ¿ya? Que si hay una pregunta de examen, bueno, no tanto para la pregunta de examen, ¿no? Es para que ustedes manejen, porque el examen real es la vida, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos que ustedes aprendan, pues, ¿no? Eso serían las tres medidas que nosotros tenemos. Los recursos que nosotros tenemos acá, por ejemplo, en los hospitales nuestros, al menos en el hospital japonés, yo no tengo endovascular. Entonces aquí tenemos solamente la faja pélvica y en caso que el paciente no mejore, pues le hacemos el empaquetamiento pélvico, ¿no? Pero en otros centros donde sí tengan, digamos, angiografía, pueden hacer la embolización. Muy bien, otra preguntita. Bueno, si no hay preguntas, me despido, jóvenes. Cuídense, ya les paso el tema. Están en la tele de todas maneras, pues se los paso para que lo vayan estudiando. No se olviden que el examen ya tenemos fecha y creo que un tema más vamos a avanzar. Hasta trauma de tórax creo que va a ser el examen, ¿ya? Al primer parcial. Si seguimos avanzando después de eso, pues igual ese ya no entraría al examen, ¿no? Nos vemos entonces en los grupos de práctica. Ya les voy a pasar las tareas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego.